Minutos ya de las 8 de la mañana, nos vamos a enfocar al panorama internacional. Ahora nosotros en la radio de la Universidad Nacional del Noroeste. Fue noticia, recordemos, recientemente, días atrás, respecto a la renuncia, ¿no?, de miembros del gabinete justamente del presidente de Perú, bueno, y esta situación en la cual están viviendo. Gentilmente nos atiende esta hora de la mañana para conocer más detalles de lo que está pasando con Sandra Guerra, gentilmente nos atiende, la especialista en comunicación política del Perú. Sandra, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Los saluda Francisco Villanueva. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Francisco. Un gusto siempre estar con ustedes. Y sí, bueno, como lo mencionabas, hemos tenido cambio de gabinete apenas a los 69 días de gestión de Pedro Castillo, es decir, sí se puede hablar de una crisis, en tanto que pues no se ha analizado ni los primeros 100 días de gestión. Se cambiaron seis ministros de los más de 15 que tenemos. No obstante, digamos que no es una renovación total. En mi opinión, es un maquillaje del gobierno que básicamente ya era insostenible y ingobernable el tema de la presencia de Bellido. Había tomado o estaba tomando decisiones de manera autónoma, estaba siendo extremadamente polémico y contrariaba al presidente Castillo en sus declaraciones de redes sociales y en entrevistas que podía generar. Es decir, estaba para muchos haciendo llevando a cabo los encargos de Cerrón, que tienen que ver básicamente con la formación de esta Asamblea Constituyente, de renegociar, de estatizar contratos que tienen que ver con temas gasoductos, de generar mucha polémica en la defensa a personajes ligados a este gobierno, que han sido investigados por terrorismo en épocas pasadas, como por ejemplo el congresista Bermejo, que ha sido procesado e investigado por terrorismo. Defender a todo aquello que realmente parte del ala controversial, radical y ligada a temas de corrupción y terrorismo, claro, que tiene que ver con, digamos, con Cerrón. Vale decir, era como el emisario, como el responsable, como el encargado. Ahora bien, la gente no estaba conforme aún con este cambio porque pues salió, es cierto, Bellido, también Béjar, un ministro ligado también a temas de terrorismo, Maraví, un ministro de trabajo que también fue procesado en décadas pasadas por terrorismo, y entró Mirta Vázquez, que fue la anterior presidenta del Parlamento que finiquitó, que terminó. Entró Barranzuela y Gallardo, y ahora hay un gran problema con este ministro Barranzuela, que ha entrado nada más y nada menos a la cartera del Interior. Para la opinión pública, Barranzuela sería como el reemplazo de Bellido, o sea, otro personaje ligado a Cerrón, puesto que hay que contextualizar que Cerrón, que es el presidente del partido, el dueño del partido, o el que funge, o el que se cree el presidente de este país, está en este momento él con una serie de personajes investigados por lavado de dinero y corrupción. Entonces, lo que pasa es que entrando Barranzuela al Interior, pues tiene potestad o carta para el entendimiento de por lo menos la prensa de investigación, de bloquear ciertas investigaciones, de saber, digamos, antes que nadie el tema de las detenciones, de los allanamientos. Entonces, digamos que es un ministerio clave que ayudaría en todo caso en estos procesos a Cerrón, que está investigado por la Fiscalía en este momento. De hecho, ya se están dictando las primeras prisiones preventivas a gente de su entorno y de alguna forma la Fiscalía lo tiene respirando en la nuca. Entonces, este ministro, ponerlo en esta cartera del Interior, que sabemos que ahí se puede hacer todo tipo de trabajos de inteligencia, es absolutamente peligroso. Esto lo ha analizado la ciudadanía y, bueno, básicamente el cambio de un ministro o el cambio de premier, en este caso, por otro grupo afín a temas muy controversiales, no representa en sí, vamos a decir, un cambio como tal, pero sí se notó en el último mensaje de la Nación que dio Castillo, muy breve, quizá 4 minutos, que digamos había una disposición de finalmente emprender un nuevo camino, ante la crisis, tener una nueva oportunidad de generar estos cambios, y aparentemente se daría a entender como que ya se estaría separando de estos malos elementos que lo han llevado al poder, y que de hecho han sido su derrotero también. Es decir, el gran problema ha sido con quienes ha llegado, ¿no? No Castillo en sí, porque mucha gente quiere victimizar a Castillo por ser provinciano, por ser de la sierra, por ser de orígenes humildes, y la verdad es que la gente de lo que está cansada es del entorno, claro, que está ligado a temas de corrupción, de una investigación que tiene que ver con un grupo delincuencial, los dinámicos del centro, que habrían financiado la campaña. Eso es el gran problema. Y el otro gran problema
es el tema de gente que ha estado ligada al terrorismo. Nosotros hemos pasado en los 80 y parte de los 90 de una etapa sangrienta por el grupo Sendero Luminoso, y en lo que va de ese tiempo hasta la fecha, pues no habíamos tenido gente condenada, ligada directamente a esta agrupación sanguinaria en el Ejecutivo, nunca. Sí. Entonces ese fue un gabinete mucho más fresco, Sandra, ¿no? Digo, un gabinete donde no haya personas, como decís vos, vinculadas con causas judiciales, con antecedentes de los cuales de alguna manera tenga una negatividad en la imagen hoy del presidente, ¿no? Sí, eso es lo que se busca, y de hecho sí hay, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno está muy pegado a tener gente con su misma ideología, vale decir, tiene que ser siempre de izquierda, tiene que ser gente que se sume al ideario con los que ellos han ido, es decir, han elegido gente que de alguna forma está un tanto mejor vista, como Mirta Vázquez, pero Mirta Vázquez lo propio, iba por la nueva constituyente, digamos, es un maquillaje, pero no es un cambio. Y si ya profundizamos en los nuevos ministros como Barranzuela, en los cambios, en los 6 cambios, por lo menos en 2 de ellos hay serias acusaciones, es decir, vamos como de igual a igual, como que el remedio no ha sido muy positivo. Ya se habla nuevamente de interpelación a este ministro, ya se habla nuevamente de censura. Hemos tenido 6 semanas como tendencia en Twitter, vacancia a Pedro Castillo. De hecho, ahora me parece que sigue. Es decir, eso no va a terminar bien, ¿sí? No va a terminar bien. Acá va a ocurrir definitivamente fuerzas de choque legislativo, ejecutivo. No hay un ministro no hay un gabinete, como tú dices, fresco, renovado. Para esto, ¿qué tendría que pasar? Que Pedro Castillo tendría que por fin, desvincularse totalmente. Aparentemente se está empezando a desvincular, pero digamos, podría ser para la galería también, ¿sí? Aparentemente se está empezando a desvincular de este bloque tóxico, por así llamarlo, que trae Cerrón, claro. Pero no es total, no es marcado, es como que podría ser el inicio de la desvinculación, pero la gente espera más, y estamos hablando de la gente que incluso votó por ellos. Recordemos que ellos solo obtuvieron el 18% en primera vuelta, y eso es lo único que vale. La segunda vuelta fue un Noa Keiko total, es decir, gente tuvo que votar con toda la duda por Pedro Castillo, porque pues el Noa Keiko tiene décadas, tiene años acá, es muy fuerte, es muy intenso. Claro, este nuevo gabinete ya fue presentado, me decía, ¿no? Sí, este gabinete fue presentado hace una semana aproximadamente, ni bien fue presentado, los 2 días ya hay un video del ministro que está en el interior, en el Brain, que es las zonas de las cuencas cocaleras que tenemos en Perú, indicando como que apoyan a Bermejo, o sea, a este congresista ligado al terrorismo. Hay conversaciones de Barranzuela con pobladores de estas cuencas cocaleras, vale decir, donde se cosechan y siembran donde se siembra y cosechan las hojas de coca en el Perú, que es insumo principal para el narcotráfico. Nosotros somos el segundo país exportador de cocaína en el mundo, siempre compitiendo con Colombia, y las hojas de coca que en el Perú no van a nuestras tazas de té. O sea, nosotros debemos consumir el 0.01 de todas estas hojas que se producen, o sea, es una cantidad ínfima. Esto va para el narco y para la producción. No es un país estrictamente consumidor, porque pues allí está Holanda, Estados Unidos, pero es un país productor. Entonces, este ministro Barranzuela asusaba a la gente a que los apoyen políticamente, sobre todo a personajes ligados al narcoterrorismo, como congresista Bermejo, y también le decía a la gente que hay que estar en contra de todos aquellos que los quieren bloquear, todos aquellos que quieren bloquear su producción. Tenemos nosotros proyectos, digamos, políticas públicas en el Perú, como las tiene De Vida, una institución, que es no para dejarlos sin trabajo a estos agricultores, sino lo que se les quiere hacer es que puedan sembrar productos alternativos, ¿no? Café, cacao, es decir, una serie de productos que no sean la hoja de coca, ¿sí? Porque la hoja de coca realmente no va y no es para consumo masivo, es mínima la cantidad, pero la producción es pues abundante, son hectáreas de miles en diferentes cuencas de ciertos sectores del país. Entonces esta hoja de coca realmente es para procesar lo que es la droga, y en el Perú y en estas cuencas se procesan, digamos. El narcoterrorismo nunca dejó de estar allí, ¿sí? O sea, para que la gente, digamos, que no es de Perú lo entienda. Sí, el Perú se habla de hasta 70.000 muertos,
que se llevó el terrorismo, pero luego de eso, en los 90, hace 10 años, hace 20 años, digamos, después de que cayó Abimael, siguió operando el narcoterrorismo en las cuencas del Brain, ¿no? En las zonas cocaleras. Entonces, ideológicamente tampoco nunca se derrotó al terrorismo. Es bien, está bien, por supuesto, hace 30 años no hay coche bomba, no se cortan cabezas, pero había, y hay gente con este pensamiento. Gonzalo, del camarada Gonzalo, recientemente fallecido, Abimael Guzmán, líder de esta organización criminal Sendero Luminoso, digamos que quedaron pensamientos similares en ciertas universidades, en ciertos grupos como Movadef. Dejaron ciertas secuelas y gente que todavía apoya esto, pero claro, no es que posteaban en las redes sociales que apoya, ni eran públicos, pero ¿qué pasó? Que con la llegada de Castillo y con estos ministros que han estado ligados, mucha gente con descaro, por primera vez en la historia de este país, salió a apoyar públicamente a personajes ligados al terrorismo. Entonces nos dimos con la sorpresa de que esto realmente no había terminado ideológicamente. Entonces esa es la lucha hoy día, que hay estos remanentes ideológicos, por así llamarlos, ¿no? Entonces tenemos este peligro latente, la corrupción dentro de este partido político, y bueno, cosas con las que hay que, digamos, luchar, y no podríamos decir que estamos librados aún de vacancia. La vacancia se puede venir en cualquier momento, o sea, están, digamos, este gobierno en la cuerda floja de manera constante. Hay que ver cómo cerramos este diciembre, porque la verdad que el Parlamento también tiene la mira a este gobierno, no lo suelta, en el sentido de que hay una lucha, ¿no? O cierran el Congreso o sale Castillo, pero yo no veo acuerdos acá hasta que finalmente Pedro Castillo decida finalmente trabajar no con una camiseta de un partido, porque pues uno llega al poder, sí es cierto, en un partido, porque es el canal regular con un partido, pero la gente no vota necesariamente por los partidos, vota por la situación crítica. Si nos ponen a dos opciones malas, elige de alguna forma el que crees el menos malo, pero eso no significa que votaste por todo el ideario de Cerrón. Hay una diferencia muy grande que Pedro Castillo tiene que entender para poder gobernar. Creo que es uno de los gobiernos más difíciles que hemos visto en las últimas décadas, porque no logra tener consenso, no tiene gente en el Parlamento, si es que este señor decide separarse o retirarse del partido que lo llevó. Entonces, bueno, tenemos a Cerrón a diario, que el partido, que el ideario, que el partido, cuando realmente la gente no votó por el partido, no votó ni por Castillo, la gran mayoría votó porque no estuviese Keiko en el gobierno. Es decir, cualquier cosa menos Keiko Fujimori, menos ningún Fujimori. Entonces, eso es que no logran entender que se gobierna no para un partido político, se gobierna para un país de clase A, B, C, D, donde hay ricos, pobres, es decir, todos somos peruanos, pero totalmente. El discurso, ya ustedes saben cómo es el discurso del socialismo, que es división de clases, ¿sí? O sea, tú rico tienes que ayudar al pobre, tú pobre tienes que odiar al rico o al que tiene un poco más, porque digamos ricos ya no quedan muchos, y esto, dividirnos, polarizarnos, y en esa situación estamos. Bueno, Sandra, la verdad te agradezco un montón por charlar con nosotros, analizar un poco el escenario, el programa de lo que está viendo el Perú, en relación a este cambio de gabinete que se ha dado y cómo está el programa político. Sandra, yo te agradezco mucho por charlar con nosotros en la radio de la universidad. Muchísimas gracias a ustedes, Francisco, y un honor para mí cuando guste. Un abrazo. Que tenga buena semana, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bueno, Sandra...